Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Ya prácticamente estamos ya en los últimos, ahora sí que meses de este año 2025. Y pues sean todos bienvenidos a este nuevo programa con mi nueva compañera, ¿verdad? Que estamos aquí en este club de lectura por la Biblioteca Unidos por los Libros y pues siempre agradecida con Milena de Medina por esta maravillosa oportunidad. Mi nombre es Fausta Miguel Martínez, les saludo desde México y estoy contenta, feliz, encantada de estar aquí con mi gran compañera Mónica, ¿verdad? Que nos acompaña desde España, qué maravilloso. Bienvenida Mónica, buenos días, tardes para ti, ¿cómo estás? Cuéntame. Gracias, Fausta. Buenos días para ti, buenas tardes para mí. Un placer aquí de compartir este espacio entre compañeras y bueno, de traerles buena literatura en este ratico de conversación. Pues muchas gracias por la invitación de Milena de Medina de estar aquí compartiendo con estos compañeros tan maravillosos este ratito de la tarde. Y sean todos bienvenidos a esta transmisión en directo. Claro que sí, y pues el día de hoy toca leer un libro espectacular de 547 páginas. Así que miren, es un libro así que muy grande y es del autor Marcos López Herrador, que lleva por título Roma Eterna, la caída de Roma I. Y aquí lo tienen. Y por ahí Mónica me va a hacer el favor, ahora sí que de leer la biografía, la contraportada y posteriormente la introducción de este espectacular libro. Y pues muchísimas gracias al autor por haberme llegado este libro. De hecho, antes de continuar, aquí hay una dedicatoria que dice, Fausta Miguel, con todo mi cariño y mi amistad. Y aquí está su firma, ¿verdad? No se mira mucho, mire, por la luz, pero aquí está. Sí, La ahí verdad se ve un que poco. es Qué bien, maravilloso. qué bonito. Encantada, ¿cómo ves, Mónica? Voy a leer un libro de 547 páginas. Bueno, un libro histórico muy interesante. Eh, Bueno, pues de momento vamos a leer la biografía de Marcos López Herrador, nacido en Úbeda, Jaén, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, donde cursó estudios de Ciencias Sociales y del Trabajo, diplomado en Empresariales por el CUNEF, diplomado en Marketing Financiero por la Universidad de Alcalá de Henares y corredor de seguros y administrador de fincas. Autor de poesía, ripios, ensayos, aforismos, relatos, novela, tales como Al cruzar tu estela, Hijos del abismo, poesías de amor, Entre amigos, poesías en el tiempo y otros versos. El amor y sus artistas, ripios para mis amigos, compañeros de fatigas. También tiene publicaciones de historia como El test más divertido de la historia, con la editorial Secotía 2015. Maribel, la niña asesina, también con la editorial Secotía en 2016. La rebelión de los amos, con la misma editorial en 2017. La vida frase a frase, lecturas breves. El oficio de escribir, crímenes de cine. Las élites y el arte de la impostura. Imperio español sin complejos, Secotía 2020. La historia de las ideas, con la editorial Secotía 2021. También es autor de numerosos artículos y colaborador en periódicos como El Telegrama de Melilla o Granada Económica y otros digitales como Proverso. Pues bueno, este es un escritor muy polifacético y con mucha trayectoria, pues qué interesante. sí, sí, bastante Sí. trayectoria, la verdad. Y Ajá. muchas gracias, Mónica. Así que bueno, vamos a entrar aquí a comentar esta maravillosa historia que traerá un poco de todo. Y para ello, pues voy a leer su sinopsis. Casi nada persiste y muy cerca está el abismo infinito del futuro en el que todo se desvanece. Marco Aurelio. Nadie podía intuir que aquellos acontecimientos significarían el ocaso de Roma en un futuro tan inmediato. En el año 375 después de Cristo, los hunos irrumpen al norte del Mar Negro, masacran a los alanos y destruyen a los ostrogodos y derrotan a los visigodos encabezados por Atanarico. El resto de los visigodos, liderados por Alavivo,
y Fritigerno, temiendo por sus vidas, piden autorización para atravesar el Danubio e instalarse dentro de las fronteras del imperio como federados. Aquella decisión significó el principio del fin. Lucio Caro Preto, que alista en el ejército imperial de Oriente, y a través de sus ojos iremos conociendo la historia. A través de Roderick conoceremos cómo viven esa misma historia los godos, y sabremos que los hunos, que pronto serán los grandes protagonistas, en el final de esta novela se reserva una sorpresa que el lector no espera. Roma Eterna es la primera entrega de una trilogía titulada La caída de Roma, dirigida a aquellos que se sienten apasionados por la novela, la historia, muy en especial por la historia de Roma, y que esperan siempre algo nuevo y diferente. Los romanos, antes de la caída, estaban igual de seguros que nosotros de que su mundo permanecería para siempre, especialmente inalterado. Brian Ward Perkins. Lo que de verdad sorprende no es la caída de Roma, sino que perdurara tanto tiempo. Edward Gibbon. Cuando se está en medio de los adversarios, ya es tarde para ser cauto. Lucio Anneo Séneca. Así que tiene, bueno, pues unas frases aquí muy dicientes de lo que es esta historia. Y bueno, sí, como dice Fausta, pues aplaudimos a este gran autor, porque hacer un libro de estos no es nada fácil. Con tanto por investigar, porque un libro histórico lleva mucha investigación. Sí, Así totalmente. que muy Gracias. interesante todo lo que nos plantea aquí en esa sinopsis. Bueno, Sí, si es muy quieres sigo con la interesante. introducción o harás algún comentario. Sí, antes de que continuemos con la introducción, tenemos los mensajes en nuestra gran mentora cultural, Milena de Medina, dice, hola mis bellas, qué gusto verlas juntas, un gran autor, gracias por leer sus libros en este espacio, muchísimas gracias, gracias por estar aquí ya motivándonos, compartiendo con nosotras. Muchísimas gracias, gracias a ti por esta gran oportunidad que nos has brindado para poder estar aquí y dar lectura a grandes escritores que pasan por la biblioteca unidos por los libros. Muchas gracias. Adelante, mi querida Mónica. Sí. Bueno, gracias Milena por estar ahí, por el apoyo. Y bueno, y por permitir que nos juntemos aquí entre todos y conozcamos compañeros desde otras geografías, de otros escenarios de vida también, que nos complementan para seguir creciendo en este humilde oficio de ser presentadoras y también dar a conocer la obra de nuestros colegas o compañeros de letras también. Así que bueno, la introducción, pues voy a leer una parte para que nos demos pues un poco cuenta cómo va la historia. Introducción. Esta novela es la primera entrega de una trilogía dirigida a los lectores apasionados por la novela histórica, aquellos que se sienten apasionados por la novela, la historia y muy en especial por la historia de Roma. Una de las cuestiones en la que es más difícil ponerse de acuerdo es en cómo determinar qué proporción de historia y qué parte de ficción deben componer una novela de este género. Pasarse con la historia tiene el peligro de convertir la novela en un tratado aburrido, difícil de digerir por el lector, y pasarse con la ficción puede significar que el autor escriba una novela ambientada en una época, cuando muy bien podría estar ambientada esa misma novela en cualquier otra. La cuestión puede complicarse aún más si de lo que se trata es de narrar una época, utilizando los elementos narrativos que proporciona el género de la novela. Este es el caso. Mi objetivo es narrar los últimos 100 años del Imperio Romano Occidental y su caída. El personaje verdadero en mis 3 novelas en realidad es la historia misma de ese periodo tan trascendental en nuestra cultura. He tratado de conseguir que el amante de la historia encuentre aquí un relato riguroso, completo, didáctico, accesible y entretenido. He pretendido que el amante de la novela encuentre un relato de ficción que le interese y a la vez le haga aprender sobre un periodo que no es el más conocido de la historia de Roma, a pesar de resultar apasionante cuando se le descubre. He intentado que los amantes de la novela histórica encuentren una obra que puedan considerar legítimamente del género, sin que les pese la cantidad de datos históricos que contiene. Espero que encuentren interesantes los personajes de ficción, de entre los que yo he disfrutado especialmente con Roderick, un personaje entrañable, para cuya creación me he inspirado en la persona real de mi buen amigo y también magnífico escritor de novela histórica, Alberto Caliani, cuyas obras recomiendo especialmente. Estoy seguro de que es más mi propia ignorancia que la certeza por conocer,
la que me lleva a pensar que nadie ha intentado una cosa semejante. Seguramente me equivoco, pero no conozco una narración histórica como yo he intentado hacer en esta trilogía. Mientras he estado dedicado a esta obra, me ha venido una y otra vez el recuerdo de una frase que nunca he podido olvidar y que dice: lo hicieron porque no sabían que era imposible. Verá el lector que la ambición del proyecto no tiene límites. Cuando creo que el talento del autor obtiene más impulso de la intención y del entusiasmo puesto en juego que el genio del desarrollo de esta obra había merecido. En cualquier caso, no he escatimado el trabajo y solo espero que el lector quede satisfecho con el resultado. Para tratar de lograr lo que he pretendido ha sido necesario poner en pie toda una época, que tiene sus propias características, muy diferentes a la idea que todos tenemos de Roma, del periodo clásico de César y Augusto, y que los amantes del género tenemos bien aprendido. Se trata de un periodo extraordinariamente complejo, caracterizado por gravísimas confrontaciones críticas, difíciles, siquiera de enumerar. El imperio está dividido entre la parte oriental y la parte occidental, muchas veces enfrentadas. Había una división clara entre lo que eran las tierras de lo que la formaban y las tierras bárbaras. Había una confrontación entre romanos y bárbaros, ya fuera con los que estaban fuera de las fronteras o dentro y asentados. Había un enfrentamiento entre cristianos y paganos. Por su parte, los cristianos también estaban divididos y enfrentados entre católicos y arrianos, que se perseguían entre sí con una seña cruel. Existía una situación de desigualdad cada vez más radical entre una ínfima minoría que poseía toda la riqueza disponible y el resto que vivía en la permanente miseria. Era un mundo sometido a una profunda y extensa transformación que estaba cambiando todas las estructuras políticas, sociales, económicas, étnicas, culturales y religiosas, en el que hasta los fundamentos de la legitimidad del poder estaban cambiando. Todo ese mundo ha sido necesario ponerlo en pie y transmitirlo, en la medida de lo posible, mediante la utilización de una técnica narrativa, que intente y pretende no aburrir al lector. Por otro lado, quiero referirme a la razón de por qué he situado la caída de Roma justamente en sus últimos 100 años. En el ámbito de la cultura aparecen a veces personajes capaces de determinar nuestra concepción de las cosas. En el caso del historiador Edward Emily Gibbon, que entre 1776 y 1788 escribe su gran obra titulada Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, cuya influencia perdura hasta hoy. En esta obra considera a las civilizaciones como organismos vivos, que, igual que estos, nacen, crecen, se desarrollan, decaen y mueren. Esta sugerente visión fue asumida de inmediato como forma de comprender la decadencia y desaparición de las civilizaciones. Bueno, ya está ahí esta introducción, pues, que nos muestra un panorama pero muy interesante a mi modo de ver. Sí, todo totalmente histórico, y la verdad que la historia es muy importante conocerla porque, como mencionaba detrás de cámara, así podemos comparar las cosas que sucedieron anteriormente y cómo estamos actualmente. Así que es importante leer, investigar, ahora sí que toda la historia. Y aquí Milena de Medina dice: es increíble que la gente no lea libros como estos. Y la verdad que sí. Sí. Dice Lorena Hernández: hola, muy buenos días. Un saludo especial a ambas desde Colombia. Muchísimas gracias. Milena de Medina dice: gracias al autor por estar en alguna de nuestras bibliotecas. No lea libros como este. Gracias, muchas gracias. Y pues bueno, pues gracias. Sí. Sí, vamos a continuar con lo que es el primer capítulo de este espectacular libro. La verdad que está hermoso. Es el primer libro que tengo en mis manos, que la verdad que está gigante. Pero la verdad que estoy encantada y muy agradecida con el autor, Marcos López Herrador, y con la Biblioteca Unidos por los Libros, y pues sin duda con nuestra gran mentora cultural, Milena de Medina. Así que vamos a empezar con el primer capítulo. Y dice así: Constantinopla, año 375 después de Cristo, año 1128, Orbe Condita. Dice: ni los propios dioses habrían podido convencer a nadie de los que ahí congregados, del hecho cierto, de que
Pasados 100 años, Roma habría desaparecido para siempre. Septimio Severo había ordenado construir el circo cuando la ciudad todavía se llamaba Bizancio, pero fue Constantino quien le dio su esplendor al fundador Constantinopla y ampliarlo hasta su actual capacidad para los 100.000 años espectadores que ahora lo llenaban hasta la última grada, y cuyo criterio podía escucharse al otro lado del Bósforo. Sobre sus carros, los aurigas apenas eran capaces de contener a los caballos, ansiosos porque la cuerda que se cruzaba ante ellos se alzase para dar comienzo la carrera. Había llegado a Constantinopla predecido por su fama de matón, y su fama era justa. Sexto Servio era uno de los corredores de cuadrigas más famosos del imperio. Había corrido en todos los grandes hipódromos y en ninguna ciudad podía quedarse demasiado porque en todas creaba problemas. Pendenciero, bronquista y cruel, era capaz de cualquier deslealtad o de cualquier traición. No ya por dinero, al que nunca hacía ascos, sino por el puro placer del riesgo. Se complacía en llevar al límite a aquellos a los que les gustaba desafiar, casi siempre porque cualquier nimiedad que tenía el hábito de convertir en un grave problema y a veces en tragedia. En la ley Roma, la paternidad no estaba considerada un hecho biológico, sino una cuestión jurídica. El recién nacido era presentado al padre y éste debía tomarlo en sus brazos, como muestra de aceptación de su paternidad. Pero había casos en los que el padre se negaba a aceptar al hijo, y entonces el recién nacido era sometido a lo que se conocía como expositio. El niño quedaba expuesto, es decir, abandonado en la puerta de la casa o en el mulador más cercano. Los romanos estaban acostumbrados a oír confundidos en la noche los maullidos de los gatos con el llanto de los niños abandonados a su suerte hasta que el hambre o las alimañas acababan con ellos. O alguien de los que se dedicaban a recogerlos se hacía cargo de algunos para convertirlos en esclavos, gladiadores o cualquier ser desgraciado, para los que la sociedad romana parecía tener una infinita cabida. El cristianismo estaba terminando con tan inhumana costumbre, pero lo cierto es que Sexto Servio había sido uno de esos niños expuestos que, recogido por una lanista, fue criado para ser gladiador. Tratado durante su niñez como un perro. Tuvo la suerte de que, al empezar a convertirse en un muchacho, su ama, la mujer de lanista, se fijase en él y acabara encaprichándose de los evidentes encantos que el joven estaba desarrollando. Inexperto al principio, supo tomar la iniciativa para dar toda clase de gustos a una ama que se mostraba cada vez más viciosa e insaciable. Con el tiempo, consiguió que aquella mujer convenciera a su marido para que le concediese la libertad, y cuando la consiguió, le faltó tiempo para olvidarse de ser gladiador, aunque no de cuanto había aprendido en el manejo de la espada, el puñal y otras armas que sabía utilizar con soltura. Se introdujo en los bajos del hipódromo, trabajando para corredores de apuestas. No tenía escrúpulos en aniquilarse para dar una paliza, romper algún hueso, actuar como amañar una carrera. Un golpe de suerte le permitió entrar en el equipo de un famoso auriga, que quedó fascinado por su osadía y quizá por algo más.
Así se inició la conducción de cuadrigas, pronto adquirió cierta fama y comenzó a correr en los principales hipódromos del imperio. Con algún golpe de suerte y algún asunto inconfesable, en una ocasión intentó ganarse la vida como comerciante. Fue en Mérida, en Hispania, donde se estableció como almacenista de aceite de oliva, comprando a crédito y vendiendo al contado. El lujo, el juego y el disfrute de toda clase de placeres hizo que lo que cobraba al contado fuera dilapidado, y lo que tenía que pagar se demorara cada vez más, hasta que arruinó por completo un negocio que pudo ser próspero. Tuvo que escapar, tuvo que huir de sus innumerables acreedores que se vieron estafados y más de uno arruinado a su vez. No corrió mejor suerte en otras ciudades donde intentó establecerse, pues todas salió de mala manera. En Roma se le recordaba, más que por ser su éxito en las carreras, por su intervención en los disturbios que se produjeron al salir elegido Ursino a la muerte del anterior papa. Su rival, Dámaso, romano e hijo de un sacerdote de Hispania, se opuso a esa elección. Contrató a un pequeño ejército de matones y chusma del hipódromo, los puso a las órdenes del Sexto Servio y los lanzó contra los seguidores de Ursino. Hubo decenas de muertos entre los partidarios de ambos, pues las revueltas se extendieron a toda la ciudad. Durante 3 días, los cadáveres de las víctimas flotaron en el Tíber. El 1 de octubre de 366, los asesinos contratados por Dámaso se hicieron con el control de San Juan de Letrán y de Santa María la Mayor, y expulsaron de Roma a Ursino y los suyos, terminando con la vida de 137 y de sus fieles. El orden solo estableció cuando Pretaxtato, prefecto de la ciudad, intervino, y con ayuda de tropas acabó con el resto de los seguidores de Ursino que se habían hecho fuertes en algunas iglesias. Así pudo ser coronado Dámaso como nuestro sucesor de San Pedro hace ya 10 años. Ahora, en el hipódromo de Constantinopla, corriendo en el equipo de los verdes, bajo su casco ático y cubierto de sudor, Sexto Servio sujetaba con fuerza las bridas de su brigada, que estaba a punto de iniciar la carrera. Situado en el carcer, el puesto de salida que le había tocado por sorteo, miró a su izquierda lanzando una carcajada de desprecio y desafió al gran auriga de Constantinopla, Cayo Crito Fulmen. Cayo era conocido como Fulmen por ser como el rayo sobre su carro. Normalmente corría en Constantinopla y solo aceptaba hacerlo en otros hipódromos, si le pagaban un alto precio. Disponía de los mejores caballos de Oriente, Acamar, Etamín, Bunda y Canopos, los 4, negro azabache, de pelo brillante y crines rizadas como cabello de mujer, dispuesta a seducir con el vuelo de su pelo. Eran caballos árabes cruzados con caballos persas que combinaban la ligereza y la velocidad con la fuerza y la potencia. Nerviosos y con todos sus músculos en tensión, solo esperaban que la cuerda que les impedía salir fuese retirada y comenzase la carrera. Y pues, ¿cómo ves, Mónica? Ahora tu audio, por favor, el micrófono. Sí, es que había un ruido por ahí, lo había quitado. Que muy interesante esta primera parte y me parece que lleva mucho de crítica social ahí en todo esto que nos muestra.
Habla todavía pues habla de esa época de los niños abandonados, que eso aún sigue sucediendo. Wow, Repetimos mire. como dice alguno por ahí, repetimos nuestra historia y no hemos podido aprender. Bueno, que habla un poco de esos niños abandonados en la calle, también que eran vendidos como esclavos, y bueno, toda esa vida que se dan las personas de los gobernantes, siempre lo mismo, o sea, con sus mejores banquetes y viviendo lo mejor, mientras la gente pues menos favorecida está siempre en la misma situación. Así que, mira, es un libro de una época tan distante y ahora vemos casi todo igual, así que me parece una especie de crítica social muy, muy acertada y para pensarlo, para pensar. Y todos estos libros históricos siempre nos sirven para eso, para pensar un poco cómo llevamos la vida actualmente. Así es, para reflexionar y de qué manera, Eso es. ¿verdad? Lo podemos ahora sí que ir cambiando. La verdad que aquí también podemos ver ahora sí que el, el personaje de todos sus sucesos, de lo que le aconteció desde niño y ahora cómo es en la actualidad, ¿verdad? Que También. pues es un hombre no tan bueno, ¿verdad? Cruel y todo, pero ¿por qué? También por los sucesos que le aconteció en su niñez, del trato que se le dio. Entonces también eso nos da, este libro la verdad que es muy interesante porque no solamente nos lleva a la historia, sino que también nos hace reflexionar como seres humanos qué estamos haciendo hacia otras personas, ¿verdad? Y porque si nosotros sembramos este amor en las personas, pues eso es lo que vamos a ir obteniendo y es lo que vamos a ir sembrando, ¿verdad? En esas personas y ellos también van a dar amor a otras personas. Pero si nosotros los tratamos de una manera mal, entonces pues lo único que ellos van a hacer pues es tratar a otra persona mal y es lo que yo pues lo que veo en este personaje. La verdad que es y me Ajá. encantan los caballos, yo no sé tú, Mónica, pero a mí me encantan los Sí, caballos, a mí ¿verdad? también. Sí, Sí, maravilloso. sí, así es, sí, qué bonito. Bueno, ¿qué te parece? No sé si tengas ahí tú algunos mensajes que nos compartes, por favor. Pues a ver si tengo alguno, no sé Parece, si todavía. no, yo Bueno, te está apoyo. por aquí. A a ver si los puedo. Bueno, está, no sé si había leído este de Lorena Hernández, que nos saluda. Hola, muy buenos días. Un saludo especial a ambas desde Colombia. Ajá. Y bueno, está Milena. Es increíble que la gente no lea libros como estos. Gracias al autor por estar en alguna de nuestras bibliotecas. Y está Lupis Flores, nuestra compañera también. Dice muy bien. Así que bueno, por aquí van llegando mensajes a esta presentación de esta gran historia que nos tiene también hace un poco, a mí me tiene muy intrigada, porque qué Sí. pasará con este personaje y todo lo que, ya todo lo que trae, desde lo que nos cuenta de su historia y lo que le viene, porque se está encontrando con gente bastante compleja también. Así Así es. que muy interesante. Sí. ¿Qué te parece si leo un poco más para que, pues, Claro, leamos un poco sin hacer mucho spoiler, porque ya sabes, pues que lo que nos interesa es que compren el libro, que lo lean. Y por así cierto, este es. se consigue en Amazon, el libro. Sí, sí, En Amazon, sí. Ajá. pueden seguir en Amazon. Bueno, entonces continuamos con otra pequeña parte de esta lectura y dice Eso así. es, muy bien. Fulmen, que corría por el equipo de los azules, vio la risa y el gesto feroz de Sexto Servio y sonrió con indiferencia. Cuatro eran los equipos que competían y que se distinguían por sus colores: azul, verde, rojo y blanco. Todo el mundo tenía un equipo favorito con el que apostaban y al que seguían con fanatismo, llegándose a producir a veces enconados disturbios por los enfrentamientos entre unos y otros, sin mayor fundamento para el ser partidarios de un determinado color. El cristianismo era contrario a estos juegos, pero todo el mundo sabía que los arrianos apoyaban al equipo verde.
y que los partidarios del Concilio de Nicea, a los que se llamaban católicos, eran partidarios de los azules. Cayo Grito Pulmen había nacido en la capital oriental del imperio en el 347, justo en el año 1100 de la fundación de Roma, reinado en Constantinopla. Constancio II, y en Occidente Constante, ambos de Constantino el Grande. Su infancia transcurrió en una Constantinopla convulsa por la feroz persecución de paganos que llevó a Constancio a decretar la pena de muerte para toda clase de cultos con sacrificio a los dioses tradicionales. Ordenó el cierre y la destrucción de todos los templos paganos y se edificaron hornos junto a ellos para convertirlos los mármoles en cal para la construcción. El fanatismo llegó a tal extremo que muchas bibliotecas fueron quemadas en todo el imperio. Cayo se había criado a la sombra del hipódromo, pero no en vano era hijo de Tito Grito Prinos, el más famoso auriga de Oriente que lo inició y lo vio triunfar antes de morir en una aciaga carrera. Cayo era muy querido y admirado en Constantinopla, donde partía casi siempre como favorito. Sin embargo, en esta ocasión las apuestas estaban muy igualadas entre él y Sexto Servio. Habían corrido por la ciudad toda suerte de chismes y comentarios sobre el enfrentamiento personal entre ambos aurigas. Era sabido que Servio carecía de cualquier escrúpulo y que no le bastaba con vencer a sus adversarios, sino que procuraba acabar con ellos dentro y fuera de las carreras. Cuando consideraba que un adversario podía ser mejor que él o hacerle sombra, lo buscaba desafiante en cualquier lugar para provocarlo y retarlo con fanfarronadas y amenazas. Esa misma mañana, 2 horas antes de empezar la carrera, Servio, con el grupo que le seguía a todas partes, se acercó a donde estaba Pulmen y los suyos atareados en la preparación del carro, carruajes y caballos. Me han dicho que las apuestas están muy igualadas entre tú y yo, dijo Servio. Eso parece, respondió Pulmen, indirectamente ante la arrogante estupidez de su adversario, sin levantar la vista de uno de sus ayudantes que engrasaba el buje de las ruedas y el eje del carro con el que iba a correr ese día. Se equivocan quienes piensan que tienes la más mínima opción de ganar. Eres pasado, eres historia, voy a acabar contigo, dijo Servio mirándolo fijamente. Cayo miró a su adversario con determinación para demostrarle que no le tenía miedo alguno. Para acabar conmigo tendrías que haber empezado, y hasta ahora toda la fuerza te ha ido por la boca. Servio apretó los puños y los dientes. 100.000 haces, dijo mientras señalaba a su oponente con el brazo y su dedo índice extendidos. Acepto, dijo Cayo, sin inmutarse ni dejar de hacer lo que estaba haciendo. La apuesta estaba cerrada ante testigos. Servio se dio la vuelta y comenzó a alejarse rodeado de los suyos. Acabaré contigo. Cayo gritó Fulmen, no lo olvides, gritó sin volverse. Gracias. Y pues ahí está esta lectura y con ello concluimos. Sí, bueno, pues ya estaba yo ahí interesada en seguir. Así es. Pues ¿Qué muy pasó? buena, ¿Quién sí, ganó? sí, 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 muy buena, me engancha mucho la forma de escribir de este autor, la verdad. Sí, sí, así es. Tiene una escritura muy limpia y muy fascinante, o sea, sin mucho, ¿cómo se dice? Sin mucho bombo ni mucha adorno. Cuenta muy bien la historia, me ha parecido. Ajá. Sí.
Y pues muchas gracias. Para mí ha sido un gran honor estar aquí contigo, Mónica, en este primer programa juntas. Y pues muchas gracias. Encantada, feliz de poder compartir contigo y con toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña. Gracias y pues Sí, todos aquellos que van a ver este programa por diferido, este ha sido el Club de Lectura por la Biblioteca Unidos por los Libros. Nuestra gran mentora cultural pues es Milena de Medina. El día de hoy pues dimos lectura a este espectacular libro que es del autor Marcos López Herrador, que lleva por título Roma Eterna, la caída de Roma 1. Y pues mucho éxito para nuestro autor. Gracias por haberme hecho llegar este hermoso libro. Gracias. Adelante, mi querida Mónica. Gracias. claro. Bueno, y que te ha hecho llegar ese libro desde España, ¿no? a México, o sea que muy, muy generoso el autor y que muy bien por ese regalo que te ha hecho, porque es un libro que me ha parecido fascinante en lo que hemos visto. Y yo también pues encantada de haber compartido este rato aquí con ustedes y de los que nos verán en diferido pues también nos pueden comentar, dejar los comentarios que luego los leeremos con mucho cariño. Y bueno, estuvo conectada nuestra mentora Milena de Medina, estuvo Lorena Hernández, que también es nuestra gran compañera de equipo. Y bueno, qué más decirles que ya nos veremos en una próxima entrega con un libro bien interesante, compartiendo aquí con mi compañera Fausta, que bueno, nos ha regalado esta linda lectura. Y bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Abrazos a Milena, a todo nuestro club, a Fausta, que estamos ahí. De un abrazo de Gracias. aquí para allá, desde bien lejos. Y bueno, qué más decir, que lean a este autor, es un libro bastante interesante, histórico, y lo pueden encontrar inclusive si te crean el título por internet, y ya ahí les salen los datos para poder hacerse con esta historia que de verdad que tiene mucho que contar, y leer la historia es muy importante para darnos cuenta quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que bueno, Así gracias es. por todo y por poder estar aquí. Gracias, gracias. Qué hermoso ese mensaje que mencionaste, ¿verdad? Para saber a dónde vamos. Qué bonito. Claro que sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No recuerdo el Pues autor, gracias. pero hay una frase muy famosa que dice, el que no sabe de su historia, no sabe su futuro. O sea, hay que conocer la historia para saber, inclusive en qué hemos Así, fallado, y así seguir adelante con otra expectativa. exactamente. Gracias. Muchas gracias, mi querida Mónica. Muchísimas Bueno, gracias a todos. Pues feliz inicio de semana y pues recuerden seguir sembrando esas semillas de amor en todos los corazones, regalar sonrisas, que nada nos cuesta regalarlo y le puede transformar la vida a las personas y pues es una esperanza que le podemos dar. Y pues a compartir, a seguir leyendo, ¿verdad? Para seguir aprendiendo claro, entre todos. a Gracias. regalar libros, Y que es lo que viene ahora para Navidad, pues a pues, regalar libros, digo yo, ahora en estas fiestas, en Navidad que ya prontito llega. Y bueno, eso, a seguir leyendo y a sí, regalar libros. exactamente. Así que si nos quieren regalar algo, nosotras aceptamos libros. ¿Verdad que sí, mi querida Mónica? Claro que Libros. sí. Gracias. Esa es la campaña que hay que hacer. Sí, 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 así es. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias y pues hasta pronto. Gracias. gracias. Un abrazo.